excelente, entonces podemos hacer la actividad, la capacitación en español. Así que Gregory va a hacer, Caremans va a hacer esta capacitación en español. Él es psicólogo, se especializó en el enfoque neurocognitivo, fue director del Instituto de Neurocognitivismo de Bruselas, en Bélgica, y ahora es fundador de la premiada Brain Academy, con la que ha ganado diversos premios europeos, como por ejemplo el de excelencia que entrega la Unión Europea en las áreas de aprendizaje. Ese es solamente un poquito, para no aburrirlo, del currículum que tiene Gregory. Y no quiero seguir introduciendo. Quiero ahora nuevamente agradecer la atención de cada uno y una de ustedes. Ahí Pedro Pizarro dice buenas tardes. Don Pedro, muy buenas tardes. Entonces, Gregory, los dejo a todos y todas ustedes con nuestro querido Gregory, que nos va a hablar sobre neurociencia y cómo ser mejores papás y mamás. Gregory. Así es, pues, hola, buenas noches para mí, ya son las noches acá, yo les estoy hablando desde Bélgica, yo estoy situado un poco afuera de Bruselas, la capital de la Unión Europea, ¿no? A veces me tocará buscar mis palabras porque, bueno, me encanta el español, yo lo hablo, yo lo entiendo, pero no es mi primer idioma, como lo pueden escuchar. Y entonces, si a veces me salen unas palabras en inglés, les tocará, pues, perdonarme porque, bueno, no es mi primer idioma. Pero, obviamente, Daniel me podrá ayudar también a encontrar la palabra que estoy buscando, si eso pasa. Pero, al fin y al cabo, no importa tanto porque... lo otro también es que en cualquier idioma yo tengo que buscar mis palabras, porque, sobre todo cuando hablamos de dos temas. Uno del cerebro, que es una fascinación total para mí. El otro es la educación de los niños. Yo también tengo dos hijos. Mi hijo mayor tiene 12 años, mi hija tiene 10. Y entonces, mezclando esos dos temas que me encantan, que me fascinan, pues en mi cabeza ya hay muchas ideas, muchas cosas. Yo puedo hablar por horas y horas y horas sobre el tema porque he leído tanto sobre la cosa, he tenido interacciones con gente que vienen a buscar consejos, ayuda a veces, porque obviamente... Perdón, Gregory, para que la gente no se asuste, no va a hablar 4 o 5 horas, es una actividad de 1 hora donde ustedes después van a poder preguntar, vamos a interactuar, pero él dijo, yo sé que dijo 4 o 5 horas, pero por favor no se asusten que no va a hablar durante esa cantidad de tiempo. Gregory, perdón, pero necesitaba decirlo porque quizás alguno iba a pensar, chuta, me estoy casando por 5 horas, no. Vamos, ya, te dejo, perdona, te dejo, pero lo que necesitaba decir. Tienes toda la razón. No, tenemos por ahí entre 45 minutos y 1 hora de charla. Después habrá preguntas, pero lo que quiero decir es que justamente ya van 10 años que estoy estudiando el tema, que estoy trabajando con el tema del cerebro y entonces hay muchas cosas ahí en mi cabeza. A veces todo quiere salir al mismo tiempo y eso hace que me toca buscar palabras. Pero bueno, ya... entonces, pensando en la preparación, pues haciendo la preparación de la charla, estaba pensando, bueno, cómo voy a hablar del tema, porque hay tanto por decir. Se podría hablar por las diferentes partes del cerebro y explicar cómo funciona y cómo es distinto con los niños y con los padres. También estaba pensando, bueno, se podría hablar de las diferentes etapas, las edades, ¿no? Porque un bebé no es lo mismo que ¿cómo se dice un toddler en español? ¿Alguien sabe eso? Un toddler, un niño de 2, 3 años. Son los infantes, son los infantes. Bueno, entonces, bebé no es lo mismo que un infante, no es lo mismo que un niño de 6, 7
años, de la adolescencia, otra vez, cada vez hay cambios en el cerebro y con cada etapa de la infancia, cuando entendemos mejor cómo eso evoluciona, se puede adaptar su forma de comunicar y entendiendo los cambios que pasan en el cerebro, también nos vuelve más conscientes y más, ¿cómo decir?, tolerantes y pacientes hacia los retos que están enfrentando los hijos. Pero al final decidí de utilizar otra ruta por esa noche. La ruta que quiero tomar es la de, básicamente, todo lo que yo sé hoy en día y que a mí me hubiera gustado que mis propios papás hubieran sabido hace 40 años, 50 años, y que hoy en día se sabe, gracias a todos los estudios que han habido, que todo la tecnología moderna que nos deja entrar en el cerebro sin tener que abrirlo y entender lo que está pasando. Todas esas cosas, esos entendimientos que tenemos hoy en día y que no tuvimos en los años 70 cuando yo era niño, pues esa cosa, las cosas que yo no tuve y que me hubiera gustado que mis papás tuvieron, eso voy a intentar transmitir esta noche en 45 minutos. Pues hubiera sido mejor 4 o 5 horas, pero obviamente nadie se aguanta eso. Entonces vamos a empezar. Voy a intentar enfocar todo eso y guardarlo, porque eso es también el enfoque de lo que hacemos en la Brain Academy, es no hablar de forma científica, académica y todo eso, pero guardar las cosas muy sencillas y muy enfocado en la vida real, ¿no? Cómo aplicamos las neurociencias a nuestra vida como de cada día y cómo utilizar esos entendimientos para que se nos mejore y se nos facilita, digamos, la vida. Y en ese caso, entonces, cómo esos entendimientos del cerebro nos permiten mejorar nuestra relación con los hijos y mejorar la educación, la crianza. ¿Se dice la crianza? Sí, sí. Bueno, yo tomo mucho agua. Es que yo hablo mucho también. Bueno, empezamos. Yo les voy a hablar de un punto de vista de neurogénesis. ¿La neurogénesis qué es? La neurogénesis, génesis de neuronas. Cómo se crean las neuronas, ¿no? Cuando se forma un bebé en el vientre yo no tengo las palabras exactas. ¿Cómo se dicen en el vientre de la mamá? No es el vientre. Habían dicho, en el vientre. Está bien. Sí. Pensaba que había un término más específico. Pero bueno, entonces en el vientre de la mamá nace llegan, pues sí, la maravillosa... el cuento de las flores y las abejas y todo eso, llegó el bebé en el vientre de la mamá. Y ahí, ¿qué pasa? Pues hay un crecimiento tremendo, el desarrollo tremendo del cerebro del bebé. Nunca más en la vida vamos a ver un desarrollo de neuronas tan altos. Lo que pasa es que hace hasta 20 años se pensaba que ese desarrollo se paraba una vez que llegamos a la adolescencia y que ya después no se desarrollaban más nuevos neuronas. La verdad es que sí, toda nuestra vida seguimos generando más neuronas. Eso se llama la neurogénesis. Y esa neurogénesis, la verdad es que hay una forma muy sencilla de estimular esa neurogénesis, porque la neurogénesis puede estar muy baja o puede estar muy alta. Eso es cierto por adultos, pero es aún más cierto y aún más importante con niños, porque es en esos años de juventud, de niñez, que se está creando, literalmente construyendo
construyendo el cerebro con cual vamos a estar el resto de nuestra vida. Entonces, la calidad de esa construcción se puede comparar con cuando uno construye una casa y los fundamentos de la casa tienen que estar pues fuertes, ¿no? Y de la misma forma, lo mejor, lo más que podemos ayudar a esos niños a crear más neuronas y tener un entorno sano para estimular esas neuronas, lo mejor que va a hacer y lo más sano el cerebro del niño va a ser y ayudando al niño a crecer, a ser un adulto estable, pilo, feliz. Pues no me gusta la palabra de la felicidad, pero bueno, eso me llevaría demasiado lejos. Pero es más como emocionalmente estable y con autoestima sana, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que son importantes. Entonces, cuando hablamos de neurogénesis, una neurogénesis alta tiene correlación con cosas como sentirse bien, tener mucha energía, estar... sí, eso te ayuda con una mejor memoria, mejor enfoque, mejor todas esas cosas. Sencillamente te mejora la calidad de tu vida de cada día. Es cierto por un adulto y aún más por un niño. Y lo contrario es cierto también. Neurogénesis bajo, eso está directamente relacionado con cosas como depresión, ansiedad, sentirse sin energía, sin ganas de nada. Entonces, cuando uno piensa en la adolescencia, es un periodo tan importante y hay tantos jóvenes que están enfrentando periodos emocionalmente como con mucha confusión y uno a veces se siente un día con mucha energía, otro día sin nada, hay muchos cambios hormonales y todo eso. Pues cuando uno desde chiquito se desarrolla con esa neurogénesis sana, con un nivel alto, llega a la adolescencia mucho mejor preparado para enfrentar todos los retos de la adolescencia. Y eso está, cuando se habla de microbiología, porque de eso estamos hablando, la microbiología te permite explicar eso por el medio de la neurogénesis. Pero entonces esa neurogénesis se puede estimular de varias formas. Y la verdad es que es súper sencillo de estimular eso. No se necesita, yo no sé, poner electricidad en el cráneo y no, nada que ver. Es que hay cosas muy sencillas, es a través de un estilo de vida, de cosas muy sensatas. La verdad, muchas cosas que nuestras abuelas nos decían, hoy en día se sabe por la ciencia que es cierto. Y yo les voy a explicar eso, pero obviamente no de un punto de vista de abuelita, pero de un punto de vista de neurocientífico. Entonces, lo primero, lo más importante, básicamente hay seis cosas que yo quiero, que tienen que entender. Y para mí eso es como un roadmap, un guión que yo utilizo con mis hijos también, de las cosas que se necesitan hacer para para estar seguro que, bueno, ¿será que lo estoy haciendo bien o no con mis hijos? Pues esas 6 cosas es el guión de base para saber si lo estás haciendo bien o no, básicamente. Entonces, tenemos 6 que vamos a cubrir esta noche. Lo primero y lo más importante, si cualquier persona me pregunta cuál es la cosa más importante que uno puede hacer para mejorar su cerebro, para tener un cerebro en mejor salud y para poder, pues, cuál es la cosa que uno puede hacer para mejorar la calidad de su cerebro y de su vida, la verdad, es súper sencillo. ¿Pueden leer eso? Dormir es de lejos la cosa la más importante que uno puede hacer como adulto. Y la verdad,
cada vez que cuando yo trabajo con adultos, yo pregunto cuánta gente en la sala está durmiendo menos de 7 horas de noche. Normalmente es como la mitad de la gente que dice, yo duermo menos de 7 horas. Pues eso es sleep deprivation, deprivación de sueño, ¿sí? Deprivación de sueño, algo así. Sí, Y eso no está bien, se hace daño al cerebro. Para niños es aún más importante. Cada vez que yo tengo papás que vienen a hablar conmigo diciendo, ay, Gregory, tenemos problemas que sean de comportamiento o otro, ¿qué podemos hacer? La primera pregunta que yo siempre pongo es, bueno, ¿y cómo duerme el niño? Independiente de la edad, que sea un bebé que tenga 6 años, 12 años, 18 años, cómo duerme el niño. Si usted tiene retos con su hijo, es la primera cosa que tiene que preguntarse. ¿Cómo duerme mi hijo o mi hija? ¿Duerme bien? ¿Duerme lo suficiente? Obviamente un bebé necesita dormir mucho más que un adolescente. Y un adolescente también tiene que dormir más que un adulto. Un adolescente no es un adulto todavía. Pero hablaremos más de eso más tarde. Y el sueño, ¿por qué el sueño es tan importante? Ya tan solo sobre ese tema acabo de sacar un curso de 5 horas, sobre 4 horas y media, solo sobre el tema. Entonces, les digo, tengo que enfocarme. Pero lo más importante, ¿por qué el sueño es tan importante? Es que sabemos, eso desde solo hace como 10 años sabemos esas cosas. Lo que pasa durante el sueño no es sencillamente como reposar el cuerpo y descansar. No, sí, uno descansa, obviamente, pero el cerebro nunca descansa, nunca para. ¿Y qué pasa cuando uno duerme? Cuando uno duerme, el cerebro hace muchas cosas, pero esas cosas son de mantenimiento y de optimización. Entonces, y eso es para adultos. Y para niños, lo que pasa en la noche construye, literalmente, construye el cerebro. Está construyendo, poniendo todos los pedazos juntos y desarrolla más neuronas y más conexiones, y el cerebro literalmente se construye de noche. Entonces, cuando uno no duerme lo suficiente como bebé, como hijo, como niño chiquito o grande o adolescente, hasta adolescente, el cerebro todavía no está completo. Cuando uno no duerme lo suficiente, no solo habrá implicación sobre cómo el niño se va, cómo va a performar en la escuela, sus puntos, el enfoque, la memoria, todo eso. No solo va a ser como todo grumpy, va a tener implicaciones sobre cómo se siente, cómo que se vuelve más irritable y más cansón y todas esas cosas, pero y eso es lo más importante que uno como adulto, como papá, tiene que entender. Cuando el bebé o el niño duerme, está construyendo su cerebro. Si no duerme lo suficiente, no construye suficientemente bien su cerebro y se queda subdesarrollado o por lo menos suboptimalizado. Si el niño tiene problemas para enfocarse, primera cosa que ver es si duerme suficiente. Si tiene malos puntos, ¿qué pasa con el sueño? Que si se pelea todo el tiempo con todo el mundo, con la hermana, con el hermano, con los niños en la clase, con los papás, los mismos papás, ¿duerme suficiente? Y es la primera pregunta de base. Y en línea va a encontrar mucha información sobre cuántas horas un niño tiene que dormir. Nunca olvides que cualquier respuesta, cualquier número de horas que tú crees que tu hijo duerme, fijo que va a ser menos, sobre todo si es más grande, porque se queda el tiempo que caen, que se quedan dormidos, eso obviamente se demora. Pero ese tema del sueño es vital, yo no puedo darle demasiado importancia, porque es de verdad lo más importante. Todo lo demás que les voy a decir viene después y lejos después. Esa cosa es la base de todo. Gregory, una pregunta. ¿Puedes decir la cantidad de horas
más o menos, que cuando dice suficiente o cuánto, para poder responder, ¿hay algunas dudas de forma inmediata con respecto a esto? Pues depende de... Es que no cada persona es la misma, obviamente. Por un adulto se dice 8 horas y mínimo 7 horas. ¿Listo? Si duermes menos de 7 horas, tienes sleep deprivation, privación de sueño. Pero bueno, cuando miras un bebé en el vientre de la mamá, duerme cerca de, dependiente, en el inicio duerme casi 24 horas al día, ya al final, los últimos meses, está como despierto 3 horas al día en el vientre, no más. Muchas veces uno ve el pie que sale o la mano o se siente que el bebé mueve, uno cree, oh, está despierto, ay, tan lindo. No está despierto, está dormido, sino que se mueve en su sueño. Y el hecho de estar despierto en el vientre de la mamá no es lo mismo, no es como nosotros lo entendemos de estar despierto con los ojos abiertos y ver el mundo, no. Es que el bebé nunca de verdad está completamente despierto como nosotros lo entendemos. El bebé en el vientre de la mamá, ¿no? Una vez que sale, los primeros días, estamos hablando de ¿qué? 20 horas al día de sueño, algo así. Y eso va bajando, obviamente, pero... yo tenía una tabla, yo no la sé de memoria, pero estamos hablando de la mayoría de la niñez, básicamente estamos hablando de, bueno, ya los de toddlers, cuando un infante, estamos hablando de 12 a 14 horas. Cuando estamos hablando de un niño que va a la escuela, estamos hablando de 12 horas los primeros años. Una vez que llegan a los 8, 9 años, puede bajar a los 10 horas, pero siempre es más de lo que uno cree. A los 12 años estamos hablando de facilito 9, 10 horas al día. Cuando llega la adolescencia, todavía estamos hablando de 9 horas, 8, 9 horas facilito. En los toddlers, la siesta, ¿sabes lo que es la siesta? ¿Se considera dentro de ese tiempo o solo se considera la noche? Pues una vez que el niño se vuelve monofásico, quiere decir duerme de un rato toda la noche, solo se hable de las horas de la noche. Entonces, la siesta se hace hasta los que 3, 4 años, ¿no? Yo no sé cómo es en Chile, pero acá... Sí, 2, 3 acá años. Sí. Acá son más cuadrados a veces, no sé. Pero la verdad, la siesta es súper. Como adultos se debería hacer siesta. Toda esa concepción, todo el concepto de siesta para adultos es genial. Es súper bueno para el cerebro, para ser más eficiente por la tarde, etcétera, etcétera. Entonces, en nuestra sociedad tan enfocado en productividad y eficiencia, se ve la siesta como algo, como casi un pecado de luxuria o no sé qué, pero cuando al fin y al cabo es algo que es súper sano, es súper bueno para la salud y para el cerebro, sobre tanto, te permite ser mucho más eficiente en la tarde cuando tuviste tu siesta de 15, 20 minutos. Entonces, para niños también, si quieren seguir haciendo su siesta hasta más tarde, no hay ningún problema. Lo que uno debe, y sí, no puedo hablar demasiado del tema aquí porque tenemos muchos otros puntos, pero no pueden pensar que, bueno, mi hijo no duerme lo suficiente entre semana, entonces el fin de semana va a dormir más para recuperar. Eso es un mito. No hagan eso. Es que el sueño perdido está perdido. Para el cerebro, tú no puedes pensar que, yo voy a compensar el fin de semana. No funciona así. Lo perdido está perdido. Lo que uno duerme más después, sí, porque está agobiado, pero para el cerebro no va a crear más neuronas entre el fin de semana porque duerme más y entre semana entonces está un poco más bajo. No, la creación de neuronas se perdió ahí, entonces tú no vas a...
tú no puedes recuperar esas cosas. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo de un caso de un papá que llegaba a casa cada noche, llegaba tarde del trabajo y su niña ya estaba dormida. Y él la sacaba de la cama para despertarla, para jugar un poco con ella, porque no la había visto de todo el día, pobre papá. No, pobre niña, tú no sacas a un bebé de su sueño, tú no interrumpes el sueño, es la cosa más sagrada para un bebé. Está en plena construcción de tu cerebro y tú la vas a interrumpir. ¿Cómo haces eso? No. Entonces, y luego no entendía que la niña tenía problemas para cuadrar su sueño, que después se quedaba como, se despertaba mucho más y bueno, terminó desregulando completamente el ciclo de sueño que tenía esa bebé. Y tengo muchos ejemplos como eso, pero lo importante, pero ya más tarde también, ¿no? Como estudiante, como adolescente. En Estados Unidos hicieron muchos estudios y tests sobre el tema. El que a mí más me impactó es que en algún momento tomaron como straight A students, los mejores de la clase, y los pusieron sobre un ritmo les bajaron de media hora por noche, no más, solo media hora, eso no es mucho, media hora menos. Y eran los mejores niños, los mejores estudiantes de una escuela, todos media hora menos sueño por noche. 3 meses después, esos niños que todos estaban parte de los top 10% de la clase, 3 meses después quedaban en el último 10% de clase de su puntaje. En apenas 3 meses, de apenas media horita menos de sueño por noche, se habían destrozado completamente su capacidad cognitiva de enfocarse, de memoria, de todas esas cosas básicas que solo media horita, eso no es nada, ¿cierto? Pues sí, es muchísimo a cualquier edad y aún más cuando uno es joven. Nunca, nunca puedes subestimar el poder del sueño, el poder reparativo, el poder de mantenimiento, de construcción, de optimización, para sentirse bien en su cuerpo, todas esas cosas que son tan importantes. El sueño, el sueño, el sueño. Qué pena aburrirlos y repetir eso tanto, pero solo es que si usted tiene un reto, como papá tiene un reto con su hijo sobre cualquier tema, ahí, muchas veces, solo ahí está la solución. Y eso es cierto para adultos también, ¿no? Bueno, dormir. Lo segundo, la segunda cosa que es súper importante para los jóvenes y niños. Estamos hablando y otra vez, son cosas que nuestras abuelitas nos contaban. La comida, sencillamente. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Otra vez hablando pues otra vez hay mucho que decir sobre el tema, porque hay todo el tema de la comida chatarra, del junk food, del azúcar que está en todas partes, de la comida ya prehecha, industrializada. Hay el tema de las gaseosas, y todas esas cosas son, don't get me started, como dicen. Es que de alguna forma en nuestra sociedad el interés financiero de cuánto dinero podemos ganar se ha vuelto más importante de qué ponemos en nuestros cuerpos. Y una cosa es el cuerpo, obviamente, lo que pasa en el vientre y con todo el cuerpo que se desarrolla. La otra cosa es lo que se pasa ahí arriba. Porque cuando yo les estaba explicando que
un hijo, un niño está construyendo, literalmente construyendo el cerebro, pues los pedazos, los bloqueos, la materia prima del cerebro tiene que venir de alguna parte. Y un cerebro en sí es como, la verdad es como grasa. Cuando tú miras un cerebro es como un pedazo de grasa. Y esa grasa no la creamos nosotros mismos. Tenemos que sacarla de nuestra comida. Y la mejor grasa, la mejor calidad de grasa, suena extraño, ¿no? La calidad de grasa. Pero la mejor calidad de grasa que existe son los famosos omega 3. Eso no lo ven. Ahí están. Los famosos omega 3 son, me imagino que en Chile también hay en todas partes publicidad de, compran mis huevos, tienen omega 3 y la leche con omega 3 y la no sé qué. Se han dado cuenta que omega 3 se vende facilito cuando uno dice que hay omega 3, entonces pues dicen que hay omega 3 en todas partes. ¿Por qué es tan importante la omega 3? Es porque es eso, es la materia prima de nuestro cerebro. Y cuando los niños tienen que literalmente construir el cerebro, esa materia prima viene de nuestra comida. Entonces tienen que entender muy bien, un bebé cuando nace, en menos de, en los primeros, si me acuerdo bien, en los primeros 3 meses de nacido, el cerebro crece el 30%. Es inmenso. Quiere decir que si tú tomas mi cabeza y tú pones una tercera parte más, en tan solo 3 meses, es como un tumor, ¿no? Una cosa tan extraña. Pues eso pasa naturalmente donde un bebé tiene que añadir muchísimo, y eso no es solo hueso, ¿no? Obviamente es materia prima, son esos neuronas, billones de conexiones que tienen que desarrollarse en esos primeros meses. Y todo eso se hace fantásticamente, y la naturaleza es algo extraordinario, porque para un bebé, ¿cuál es la fuente más importante de omega 3? Y imagínense que la leche que viene de la mamá es una fuente con un nivel tan alto de omega 3 que uno ni se imagina. Entonces, el bebé, cuando toma la leche de la mamá, ahí está todo lo que necesita para desarrollarse, para crecer, para enriquecer ese cerebro y para llegar a ser capaz de desarrollar, a responder a esa demanda de desarrollo puramente biológico. Y 3 meses, pero eso obviamente no para a los 3 meses, eso sigue, y el cerebro termina siendo la talla que conocemos X años después. Al mismo tiempo, a un momento el niño, hay 2 cosas, eso quiere decir que hay 2 cosas muy importantes que entender ahí. Primero, la mamá no cree omega 3 solita, tiene que venir de alguna parte. Obviamente es de la comida de la misma mamá. Si la mamá no come sanamente, ni si no se come los omega 3 no pueden llegar hasta la pocheca solitos, sino... Hay un dicho en Colombia que me fascina, que me encanta, que dice, ¿de dónde flores si no hay jardín? ¿De dónde omega 3 si tú, mamá, no comes omega 3? Gregory, perdón, preguntan, ¿el omega 3 debe estar en los alimentos o es lo mismo que comer cápsulas de omega 3? Ay, no, esas cápsulas, las cápsulas nunca van a ser tan eficientes como que la comida natural normal que tiene omega 3. ¿Y de cuál comida estamos hablando?
Estamos hablando del pescado grasoso, que son como sardinas, como salmón, ese tipo de pescado. Tiene mucho también en omega 3, se encuentra en los nueces y los seeds. ¿Cómo se dice eso? Nuts and Las seeds. semillas. Semillas. También se encuentra en brócoli, en cosas como el aguacate. Otra vez, la naturaleza a mí me fascina. Se encuentra en leche y huevos, pero no todas las leches y todos los huevos. Solo de la leche y los huevos cuando los animales estaban libres y comiendo comida natural. Si la vaca estaba ahí en el prado, ¿se dice en prado? Sí, ¿eh? Y comiendo el pasto normal, ahí sí va a tener omega 3 en la leche. Si se queda todo el día adentro y se come comida industrial, ahí ahí no habrá omega 3. Es fantástico. Y las gallinas lo mismo, si se quedan ahí afuera libre comiendo de todo, ahí habrá omega 3. Si tú pones tu gallina ponedora, o como se dice, que ahí a 20 veces al día saca un huevo, obviamente no es 20 veces al día, pero entiendes el concepto. Ese pobre, que solo come comida industrial, no habrá omega 3 en el huevo. La naturaleza tiene su forma de hacer que a mí me fascina, me encanta, tiene como esa sabiduría de lo natural, ¿no? Y nosotros hemos perdido eso. Ya no comemos de forma naturalmente sana. Y entonces si nosotros como adultos damos primero el mal ejemplo, pero también los niños chiquitos sobre todo comen lo que les damos. Quiero decir con eso que si se comen 5 veces a la semana pizza y hamburguesas y comida industrializada, pues no tendrá los nutrientes necesarios para desarrollar sanamente, llegar a esa neurogénesis alta de cual estaba hablando desde el inicio de esa noche. Y entonces, tan solo, y yo lo miro del punto de vista microbiológico, tan solo para tener esa materia prima para construir el cerebro se necesita comida sana, comida con omega 3 y sobre todo, pues, mucha fruta y legumbres frescos. Esas cosas son vitales para llegar a eso. Obviamente hay los suplementos, como decía Daniel, pero estudios también han demostrado que cuando tú comes comida natural con omega 3 o lo haces con píldoras o lo que sea, suplementos, siempre la ingestión va a ser mejor por comida natural. Entonces, bueno, sí, dormir y comida, las dos cosas, les digo, son cosas súper sencillas, pero importantes de entender el porqué detrás. La abuelita no les podía explicar el porqué detrás. Sí, es sano, es bueno para ti, pero ¿por qué es bueno? Las neurociencias nos explican por qué. Tercero, estamos hablando de deporte. Sencillo. ¿Su hijo hace suficiente deporte, sí o no? ¿Por qué deporte? Hay una teoría muy interesante que dice que el cerebro, ¿por qué tenemos un cerebro? No es para pensar, para tener grandes discusiones filosóficas, etcétera, etcétera. No, en la evolución de la especie, no le interesa mucho
discusiones filosóficas detrás de una cerveza, un aguardiente o yo no sé qué. En la evolución, desde un punto de vista de la evolución, hay una teoría que dice que la razón por cual hemos desarrollado un cerebro es para la coordinación de movimiento. Entonces y la verdad, cuando uno mira la naturaleza, la teoría tiene como mucho sentido, porque árboles, flores, matas no tienen cerebro, no tienen nada de... no tienen una forma ¿cómo se dice eso? No tiene... vale. Bueno, no importa. Pero los animales, desde el bichito más chiquito que empiece a moverse, ya tú le ves como todos los nervios que se están desarrollando y de pronto no tiene un cerebro entero, pero sí algo de conexiones tiene y entonces una indicación muy fuerte que sí efectivamente lo que pasa ahí es que el cerebro, una de sus funciones primeras y de pronto hasta la misma razón por cual tenemos un cerebro es para coordinar movimiento. Y entonces, obviamente, si eso es la primera razón por qué tenemos un cerebro, ese deporte va a contribuir a tener un cerebro sano y va a ayudarnos a que el cerebro se desarrolla mejor y está en alto rendimiento, digámoslo así, y te va a ayudar a mejorar todas las otras cosas que hace también el cerebro, como toda la parte cognitiva. Ahora con el deporte, el deporte es importante a cualquier edad, obviamente, y para el cuerpo del niño también es importante de mover, pero el deporte donde uno suda y todo, además tiene otra cosa que es súper importante, y voy a hablar más del tema después, es que es la mejor forma que tenemos para sacar el estrés. Y en el sentido que, otra vez, de un punto de vista biológico, el problema del estrés es la... estoy buscando mis palabras, perdón. El problema con el estrés es tenemos demasiado... vale. ¿Ah? ¿No? Puedes decirlo en inglés si quieres. Sí. No, ya. El problema es que el estrés, en nuestro cerebro estamos generando cortisona, y es la cortisona que ataca al cerebro y literalmente ataca y mata a células en el cerebro. Entonces, el problema es la cortisona. Y cuando uno hace deporte, cuando uno suda a gota gorda, pues esas gotas están repleto de la cortisona. Y entonces lo sacamos del cuerpo. Es la mejor forma de quitar el estrés. Y otra vez, uno cree como adulto que tiene problemas y estrés y todo. Te lo juro, cualquier bebé conoce el estrés, cualquier infante conoce estrés. En la escuela, los exámenes, eso te genera estrés como adolescente, como estudiante en la universidad. El estrés puede ser... Mire, eso es un tema muy triste y ojalá solo pasa acá. Pero yo el último año con todo el tema del COVID hemos tenido en nuestras escuelas jóvenes de 15 años que se suicidaron, que se mataron. Y eso es por la ansiedad, por el estrés, por cualquier razón. Sienten las cosas que ya se vuelven demasiado, que los problemas ya no los pueden superar. Y es eso, el estrés. Un joven adolescente, la mejor forma que uno tiene para ayudarle a canalizar esas emociones, a canalizar todos esos cambios hormonales, es el deporte. El deporte es sumamente importante a cualquier edad, pero ahí en los jóvenes
les puede ser la diferencia entre la depresión y la ansiedad y tener una vida pues ya donde están mucho más empoderados y que se sientan mejor en su cuerpo y en su cabeza, claro. Entonces, deporte, súper importante también. Listo. Next. Novedad. La novedad. ¿Qué quiero decir con novedad? Una de las cosas que nuestro cerebro necesita es novedad. Eso no quiere decir novedad todo el tiempo, que toca cambiar todo el tiempo todo. No. Eso quiere decir experiencias nuevas. Ese punto es súper importante para adultos que ya están en su zona de confort y que ya no quieren tanto salir, pero para los niños. La verdad, nuestra sociedad se ha desarrollado para los niños, alrededor de las escuelas. Y la escuela es algo fantástico porque les enseñan muchas cosas y les dan inmensamente, pues, muchísima materia para nutrir esa necesidad de novedad, esa curiosidad natural que está dentro de los niños. Yo lo he visto muy fuertemente con mi hijo, que tiene ahora 12 años. De un año para el otro, tú ves en la escuela que le dan temas mucho más interesantes con la biología y con la historia, la geografía y no sé qué, no sé cuánto. Y el chino le fascina y está estudiando, le encanta todo eso. Al mismo tiempo, novedad tiene que entenderlo como concepto más largo. No es solo aprendizaje, también es experimentar, es intentar cosas nuevas. Como papás, muchas veces queremos proteger a nuestros hijos de todo y cualquier cosa. Y obviamente es normal, también está en nuestra biología, ¿no? La protección, la famosa mamá gallina, y pues hay también papagallinas, ¿no? Que quieren proteger bajo las alas, que no toques a mis chiquitos. Y está bien, eso es uno de nuestros instintos. Pero al mismo tiempo, el niño y la hija necesita salir, necesita tener ese contacto con lo desconocido para explorar, para saber lo que pasa, para solito también conocer y aprender, y luego volver a casa y darse cuenta que el mundo está seguro, porque sí, ahí están los papás y las mamás por cualquier cosita que pasa, que se golpeó, que no sé qué, que no sé cuánto. Y a cualquier edad tienes que entenderlo así, como que la necesidad de un niño, de un punto de vista emocional y de curiosidad natural, es que necesita poder. Los papás son como un puerto, y ellos son el barco. Y el puerto está ahí, pase lo que pase, y tú puedes volver con tu barco al puerto. Y el puerto siempre estarás ahí, los brazos abiertos, contentos de que vuelve el barco, obviamente. Pero el barco no está hecho para estar en el puerto. El barco está hecho para estar en el mar. Y es saliendo de la seguridad del puerto que el niño va a conocer poco a poco, paso a paso, va a conocer el mundo y cada vez podrá volver a su puerto. Al mismo tiempo tiene que entender que eso es cierto desde el momento que el niño empiece a mover solito, a 4 paticas. Y no van a ser días o semanas enteras, obviamente, que se va el niño, va a ser 5 segundos, y 2 minutos, y 3 minutos, y 5 minutos. Pero cuando el papá se vuelve helicóptero y está como, ¡uy, cuidado! ¡Ay, no! ¡Uy, eso está peligroso! No toques eso, no hagas eso, no eso, no eso, no eso. Ya no hay exploración, ya no hay
esa posibilidad de encontrar cosas, de hacer errores uno mismo. No hay forma de nutrir esa importante necesidad de novedad. Y la novedad, cuando uno tiene 2 o 3 años, es una mosca. Es un gato, yo no sé. Ay, no, pero el gato te puede... cuidado, ojo. No. Cuando hacemos eso, enseñamos a nuestros hijos que el peligro está en todas partes. Y tampoco es cierto. Es que, bueno, sí, el gato sí es cierto que podría, pero bueno. Póngale un peluche de gato, entonces yo no sé, que pueda explorar. Pero también hay un momento donde necesitamos tomar un paso atrás y ser el puerto. Vete y vuelve cuando quieres. Yo siempre estaré aquí. Haga tus errores. Pégate duro. Ven, yo estaré aquí con mis brazos abiertos para recibirte y consolarte y explicarte cómo puedes evitar lo que acabas de hacer. Porque igual un niño no aprende explicándole las cosas. Un niño aprende haciendo las cosas y haciendo errores. Así lo hicimos nosotros mismos, cada uno de nosotros que estamos aquí, y así va a ser por los hijos de nuestros hijos. Y entonces, lo importante no es no darles el miedo de hacer errores, no darles miedo de que el mundo es un lugar peligroso. Bueno, a veces sí, obviamente, hay peligros por cual toca explicarles de no chupar los dedos y luego meterlos en la toma eléctrica. Obviamente eso nunca tendrá un final feliz. Hay cosas básicas, obviamente, que toca explicar que no pueden hacer. No pueden cruzar la calle corriendo porque sí, hay un carro que puede pasar. Hay cosas básicas, hay como un cuadro de reglas básicas que tienen que seguir, pero al dentro del cuadro que experimentan. Y el cuadro con los años se vuelve cada vez más grande. Cuando tiene 2 o 3 años es chiquito el cuadro y ya va creciendo y se vuelve cada vez más grande. Y nosotros ayudamos a estar ahí para hacer esa seguridad donde pueden volver cada vez. Hay una gringa americana, no, en Chile son americanos también, una estadounidense, así se dice, Carol Dweck se llama. Carol Dweck ha escrito un libro fantástico que se llama Mindsets. Yo no sé cómo traducir la palabra mindset, como estado de mente, no sé cómo algo así. Mentalidad, sí, es mentalidad, pero se entiende mindset, es un concepto que se habla ya, así que... Entonces, ella habla del fixed mindset y el growth mindset, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Y es abriéndose, obviamente, a la posibilidad de hacer errores y de no estigmatizar el error, sino de mostrarlo como fuente de aprendizaje y de crecimiento que el niño vuelve a ser capaz de emocionalmente también de manejar las decepciones y los errores y los problemas y todo eso y aprender de eso y crecer. Porque cuando uno como papá sobreproteja y no deja al niño de hacer errores, no lo deja tener decepciones en la vida, pues ¿y qué va a pasar a los 18 años o 24 años cuando nunca jamás ha tenido decepciones, problemas que solucionar uno mismo? Cuando ya llega en el mundo grande donde cada error sí tiene consecuencias graves y no ha aprendido desde chiquito a manejar sus emociones. Pues ahí sí el niño va a tener un problema. Es que es horrible como papá de mirar sufrir nuestros hijos. Y yo mismo, yo sufro más que ellos cuando los veo enfrentando un problema, un reto, lo que sea. Cuando tienen pena, a mí me duele más que a ellos. Pero la verdad, tienen que pasar por ahí porque es ahí donde ellos aprenden a manejar todas esas emociones. Y hay muchas cosas de
cómo manejar eso. Y hay muchas formas en cual se puede aplicar esa cosa del growth mindset y de los errores, etcétera, etcétera. Hay una cosa que me gustaría compartir con ustedes, un experimento que yo hice con mis hijos. Por los estudios. Estaban estudiando, pues tenían, como todos los niños, exámenes y todo, y tenían mucha presión para eso. Y yo me ponía bravo cuando mis hijos llegaban a casa con puntos bajos, porque estamos muy detrás de ellos, los ayudamos para todo eso, y cuando vienen con bajos puntos, obviamente estoy como... y yo empecé hace unos años, me enfoqué en aprendiendo sobre el trabajo de Carol Dweck y el growth mindset, la mentalidad de crecimiento. Yo decidí hacer un test, una experimentación con mis hijos. Y yo les dije, bueno, desde hoy en adelante pueden llegar a casa con puntos bajos, con puntos malísimos. Yo no estaré bravo, no hay ningún problema, ninguna consecuencia, siempre y cuando han estudiado duro y yo he visto que pusieron, que se enfocaron en estudiar y en hacer el trabajo necesitado para llegar al examen. Entonces, para que ustedes estaban preparados. Es más, yo prefiero que pierden el examen, pero que han estudiado súper bien, prefiero eso que ustedes no estudian nada y por suerte la pasan y llegan a casa con un 10 sobre 10. Eso no me importa la suerte, yo quiero que ustedes trabajen. ¿Por qué hice eso? Porque Carol Dweck explica que toca dar que sean los hijos, los empleados, quien sea, cuando uno quiere generar ese growth mindset, tiene que dar a la persona algo sobre el cual tienen control. Un examen tú no tienes tanto control porque tú puedes estar desenfocado, puedes estar cansado, muy estresado, habíamos hablado de estrés antes, y esas cosas hacen que y un examen es como una foto. Yo puedo quedarme como sobre la foto. Eso no quiere decir que yo soy siempre así, que yo soy, yo no sé, cara ahí muy extraña. Es un momento. El examen es eso, es un momento. Eso no quiere decir que tú no sabes la materia, solo quiere decir en ese momento tuviste algo que hizo que terminaste con esos puntos. Cuando cambiando el enfoque sobre el trabajo antes, ellos sí pueden controlar eso. Eso no es un momento, es un periodo de yo estudié varios días antes, lo hice bien, la foto salió mal, pero estudié bien. ¿Sí? Entonces yo hice eso. Hice un error grande. Olvidé explicar eso antes a mi esposa. Me dijo como, Gregory, tenemos que hablar. Uy, tengo un problema. Y no, mi esposa es una persona maravillosa y tiene ese growth mindset, pero no le había explicado el concepto. Entonces ella me dijo, si entendí bien, acabas de explicar a nuestros hijos que pueden llegar con un 0 sobre 10 en los exámenes y está bien. ¿Estás contento con eso? No, time out. No, tampoco es así. Y yo expliqué. Y ella, bueno, pero ¿estás seguro que eso va a funcionar? No. Aquí estoy apostando. Vamos a ver. Todavía podemos cambiar después en 6 meses si vemos que no pasa bien, pero vamos a intentarlo. ¿Estás conmigo? Y yo, si estoy contigo si funciona bien, si no funciona mal es tu culpa. Bueno, tampoco digo eso, pero eso sí era la idea. Yo entendí que... Y entonces lo que pasó es que, la verdad, mis hijos nunca han tenido tan buenos puntos que desde que hicimos eso. Mi hijo de 12 años me explicó en los últimos exámenes, me explicó, no, ya no estoy estresado cuando llego al examen. Yo sé que
Si tengo malos puntos, no importa, tú no estarás bravo. Antes yo tenía miedo no de sacar malos puntos, yo tenía miedo de tu reacción. Y cuando me explicó eso, yo me quedé como, oh my God, lo hice bien. Porque yo no quiero tener esa relación con mi hijo, que él tenga miedo de mí. Tampoco, no. Yo quiero que tenemos una relación de confianza y de apoyo, y tú tienes un problema en la vida, yo estaré ahí para ayudarte. Si tú sacas malas notas, te voy a ayudar a mejorar. Pero tú tener miedo de darme una mala noticia, no, debe ser lo contrario. Yo tengo que ser el puerto donde tú vienes. Si tú ya tienes miedo de mí por mi genio cuando tú llegas con malos puntos, ahí no está bien. Entonces, mi hijo sí, me dijo tal cual, ya no tengo miedo. Y entonces, pero lo dice, bueno, como un hijo de niño de 12 años, ¿no? No, ya no me importa el examen. ¿Cómo así? ¿No te importa? No, no me importa, no me importa tu reacción, eso es lo que quiere decir, obviamente. Pero eso ha sido, pues, a mí me ha ido bien. Les propongo que por lo menos lo piensan y entienden la consecuencia de cuál relación tienes con tu hijo. ¿Tiene miedo de tu reacción o tú le quitas el estrés de encima y de pronto sí vas a llegar a casa con malos puntos y ahí estás para apoyándole, para ayudándole a llegar a superar el reto, superar cualquier problema que está enfrentando ahí. Bueno, eso por la novedad. Les digo, cuando yo empiezo a hablar, súper importante. Bueno, hay dos formas de meterlo. Lo voy a meter el más bonito. La verdad es que no es amor, es conexión social. Pero conexión social no es solo salir y ver gente que uno no conoce y hola, ¿qué tal? ¿Qué hubo? No, es con gente con quien uno tiene confianza, tiene sentimientos, sabe que puede, bueno, un lazo fuerte, ¿no? Aquí lo que pasa es que cuando uno tiene una buena conversación con alguien, cuando uno hace pues un abrazo o tiene un momento particular o especial, uno genera en el cerebro oxitocina. Oxitocina, fijo que toda la gente aquí sabe lo que es. La oxitocina es, por ejemplo, es la hormona que la mamá crea cuando nace el bebé, cuando da al pecho también. La oxitocina se dice que es la hormona del amor, la hormona de la conexión, de la trust, sí, de la confianza. Y entonces, la oxitocina estimula la neurogénesis, imagínense. Es así, tan sencillo. Oxitocina hace crecer, estimula la neurogénesis. Y entonces, pero lo contrario es cierto también. Tú pones un niño en un ambiente con mucho estrés, con presión, con bullying. ¿Cómo se dice bullying en español? Misma palabra. Se habla de acoso escolar, pero es la misma palabra. Sí, el bullying va a tener exactamente el efecto contrario. Vas a tener una caída espectacular de la neurogénesis. Y eso pasa demasiado. El bullying hoy en día se ha vuelto algo en línea. Y si tenemos tiempo, veo el tiempo que pasa, me gustaría hablar un poco del tema de toda la vida en línea, porque eso es un reto, es un problema y tenemos que hablar del tema y voy a intentar llegar ahí. Pero el bullying te va a hacer caer de forma espectacular, pues espectacularmente mal, tu neurogénesis. Tú quieres un entorno de amor, de apoyo, de
de confianza, donde el niño otra vez, la imagen del puerto, todo eso, ya que tu niño no tenga miedo cuando llega a casa por sus malos puntos, sino que quiere llegar a casa porque tengo malos puntos y necesito tu apoyo, yo quiero que me abraces y todo eso. Ese es el papel tú quieres como papá, no el papel de, oh my God, tengo malos puntos. ¿Sí me entiende? Súper importante estar ahí. Cuando mi niña, que hoy en día tiene 10 años, cuando ella tenía, ¿qué? 2, 3 años, tenía un temperamento, pero algo espectacular. Yo sé que ustedes todos son latinos y yo siempre decía que era su parte latina que salía. Ella era una personalidad muy fuerte, pero pegaba unos gritos y unas cóleras, no, sí, que estaba se ponía brava, pero brava, ni te imaginas, podían gritar como loca durante 1 hora o más, 2 horas, 3 horas. Nunca había visto, ni había escuchado hablar de la cosa. Nos temorizaba, nada podía pararla, nada. Lo intenté todo. Ni voy a decir todo lo que intenté porque de pronto van a pensar que yo era... que tienen que llamar a la policía o algo. No, bueno, tampoco. Pero esa chiquita, nada funcionaba, nada. Y me acordé de eso después de meses que nosotros no entendíamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué quieres? ¿Tienes sed? ¿Tienes hambre? ¿Tienes sueño? Intenta dormir. ¿Por qué no duermes? Son las 3 de la mañana, ya van 2 horas. ¿Por qué no duermes? Nada funcionaba. Y se ponía brava por cualquier cosita. Es que le poníamos la ropa por la mañana, ¡ay! Se quitaba la ropa, empezaba a gritar. Bueno, cada uno tiene sus historias con los hijos, ¿no? Pero acá fue un reto impresionante. Y a un momento yo decidí, en lugar de ponerme bravo yo mismo, de enfadarme, de perder la paciencia y todo, empecé mi política del... ¿cómo se dice en español? El hug, un abrazo. La política del abrazo. Sencillamente. Ella se ponía brava, histéricamente brava, y yo le decía, ¿quieres un abrazo? Y ella me miraba, la primera vez que le hice eso, me miraba como, ¿eh? Como que no entendía. Yo estoy peleando, ¿por qué no peleas? Casi, pues no, todavía no hablaba cuando era tan chiquita, pero yo veía en sus ojos como que, ¿con qué viene? Estamos peleando. Y yo, ¿quieres un abrazo? Y ella, peor, gritaba más. ¿Sabes qué? Tu abrazo todavía estará disponible después, si lo quieres. Y así la niña peleando y poco a poco, eso se demoró meses, de verdad, meses y meses y meses. Pero la gritería se volvió de 3 horas a 1:30, a 45 minutos, a 20 minutos, a 10 minutos, 5 minutos. Y al año, cuando ella sentía la rabia que le nacía, venía hacia mí diciendo, yo quiero un abrazo, yo quiero un abrazo. Entonces le daba su abrazo y ahí oxitocina, se le quitaba, se le tranquilizaba. Y todavía, hoy en día, tiene 10 años, viene y viene de pedir su abrazo cuando se siente frustrada, se siente brava, se siente decepcionada, lo que sea. Viene y pide, yo quiero un abrazo, pero es más, yo necesito un abrazo. Pero yo ya le cambié en el cerebro la conexión entre frustración y pelear, ahora es frustración, abrazo. Y eso nos ha salvado la vida acá, porque con el amor se ha podido, y fue una obra de paciencia, ¿eh? Se demoró como 1 año para llegar a ese nivel, pero esa oxitocina
nos ha permitido a llegar otra vez a la paz. Hablando de paz, hay el último tema aquí que es súper importante para un cerebro sano y es la naturaleza. Imagínense que más de la mitad de la población en el mundo vive en ciudades, pero nuestro cerebro nunca se desarrolló para vivir en ciudades. El cerebro, en el curso de la evolución, el ser humano creció, se desarrolló en bosques, ¿cómo se dice? Ahí en el Serengeti, que es como el norte de África, vastas planas, como en Colombia hay los llanos, como yo no sé cómo decir eso, sabana, la sabana, eso, la sabana. Y ahora estamos todos en edificios altos, en pequeños apartamentos, y miramos televisión todo el día o detrás del computador y cuando lo que el cerebro necesita o conoce se ha desarrollado dentro de esa naturaleza. Se ha comprobado científicamente hablando que el amígdala, la amígdala es la parte del cerebro que está ligado a todo lo que tiene que ver con agresividad y con miedo y agresividad, la amígdala. Pues la amígdala de gente que vive en ciudades, y eso es más la mitad de la población del mundo, es mucho más sensible, mucho más irritable que la gente que vive fuera de las ciudades. Entonces, si los papás que están escuchando viven fuera o adentro de una ciudad, es súper importante para vivir por lo menos o cerca de el agua, sea un mar o un lago, eso ayuda mucho a tranquilizar la amígdala, o cerca de un bosque, o por lo menos un parque, que tenga un parque y que salga y que camine, pues si no tiene aire fresco, por lo menos que vean las hojas de los árboles y todo, y esa naturaleza somos animales, ¿eh? Somos animales y eso es de donde venimos, y ese cerebro todavía funciona como hace 100.000 años. Y la naturaleza es el entorno normal, natural de nuestro cerebro. Y nuestros hijos, para ayudarles también a manejar el estrés, salir en la naturaleza es la mejor cosa que uno puede hacer. Y obviamente con esos 6 puntos se pueden combinar, ¿no? Tú sales haciendo deporte en la naturaleza, se puede... sí, otra cosa que quería decir. Cuando uno mira esas cosas, hoy en día, ¿qué pasa mucho en nuestras vidas modernas? Es que ponen los hijos detrás del computador o detrás de la televisión todo el día, sí. Yo tuve una mamá que me contactó hace poco diciendo, con todo lo del lockdown, la gente no podía salir. Yo tenía que trabajar de casa. Yo ponía a mi hija de 2 años frente a la tele todo el día. 8 horas de tele al día, durante meses. Dice, la niña no habla. No habla. Pues obviamente no tuvo interacción humana durante 8 meses casi. Solo lo único que conoció fue comunicación unilateral. Esa bebé tiene un retraso. Bueno, pero eso es otro tema. Entonces, se pone enfrente de la tele todo el día, ya no tiene deporte. Se come comida chatarra y gaseosas con alto glucosa, con mucho azúcar que les vuelve hyper, pero no hacen deporte, están sentados todo el día. Y luego, con todo el azúcar en la sangre, obviamente, y todas las cosas que ven y los juegos que juegan, que los estimula tanto, no pueden dormir, entonces duermen demasiado. Y luego los papás súper
preocupados que los niños están todo, van donde el doctor, ay, yo creo que mi hijo tiene ADHD. ¿Conocen ADHD también en Chile? Déficit atencional. Déficit. Sí, Attention Deficit Disorder. Entonces, pero, y hay, obviamente, ADHD es algo que existe de verdad y es un problema de verdad. Pero hay una explosión de doctores que dicen que ven ADHD en todas partes, mientras la verdad, con solo esos 3 puntos se pueden arreglar muchísimos de esos casos. Es que saca a tu niño a hacer deporte, por lo menos que mueva, que no se queda todo el tiempo enfrente de la televisión. Dale comida sana, que no está lleno de azúcar, que lo vuelve hyper. Y déjalo dormir y dormir bien. Ya se va a arreglar la grande mayoría de problemas comportamentales, junto con eso, obviamente, que el niño pueda tener. Y si todavía tengo tiempo, me gustaría hablar del tema de la televisión, pues de las pantallas. Bueno, entonces cierra con las pantallas y dejamos las preguntas para el próximo año. ¿Cómo así? No, la próxima vez me refiero en el futuro, a eso me refería, Grego. No, pues tienen, si no combinamos, no hay... Combinemos, busquemos un encuentro. En realidad, preguntas se han ido contestando todas. Hay una pregunta que no se ha respondido y esa hablaba de qué beneficios o qué aplicaciones tiene la neurociencia en tratamientos adictivos en jóvenes. Esa es la única pregunta. Por eso, y lo que sí están diciendo varios es que el tema de las pantallas es súper importante, así que sigamos con eso. Combinamos. Entonces, no lo voy a... Concentrado. No te estreses, Gregory, saca el cortisol, haz deporte, come algo, tranquilo. Hagamos una siesta si quieres. Está con deprivación de sueño ya. Claro. Entonces, como yo veo las cosas, y obviamente eso es de mi punto de vista personal, profesional, pero igual personal, es que hay 2 problemas mayores con las pantallas. Con los jóvenes. El primero son todos los juegos que hay de computadores. Y el segundo son es todo lo que tiene que ver con las redes sociales, social media. Voy a hablar de los 2 temas porque ambos tienen su propia problemática pero ambos son supremamente importantes. Primero que todo, los 2 temas están ligados a lo mismo, es decir que los juegos de pantalla y las redes sociales están ambas hechas, diseñadas, a propósito diseñadas para volvernos adictos al producto. Está hecho a propósito. Ellos quieren que sea Mark Zuckerberg o que sean Fortnite, yo no sé quién está el jefe detrás de Fortnite, pero el concepto del producto es de volvernos adictos al producto. Y lo dicen abiertamente. Queremos en Facebook, queremos que la gente se quede lo más tiempo posible sobre nuestra red. Y yo digo Facebook es para viejos, ¿no? Obviamente si ustedes creen que los niños van sobre Facebook, eso es para viejos. Yo literalmente me dijo eso una niña de 12 años. ¿Tú usas Facebook? Entonces, ni siquiera Instagram, pues Instagram todavía, no, es TikTok obviamente que es para ellos, pero TikTok y hay Snapchat también. Esas cosas están diseñadas. La misma regla es cierto para todos. Diseñadas para que nos quedemos adictos al producto. Y nosotros somos adultos responsables, con un cerebro de adulto. Cosita que no he dicho es que cuando es un cerebro adulto, biológicamente hablando,
el cerebro llega a la adultez a los más o menos 24 o 25 años. Eso es súper tarde, ¿no? No, tienen que entender eso bien. A los 18 años un niño no es adulto de un punto de vista de su cerebro. La ley dice que sí. Ahí dice que no. Falta todavía mucho. Por lo menos no es que falta, sino que están en otra dinámica, está en otro proceso, funciona todavía de forma diferente que el cerebro de un adulto. Y está una de las cosas típicas, es que un cerebro de un adolescente está muchísimo más enfocado en, recibe mucho más, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Es mucho más importante para un joven lo que piensen los demás y lo que dicen los demás de uno y la opinión que tienen de uno. Para un joven, un adolescente, eso es supremamente importante. Para su cerebro está hecho para eso, para pensar que eso es más importante. ¿Por qué? Porque hace 100.000 años o 50.000 años es la edad en cual uno se preparaba para salir de su pueblito y de su grupo con su familia y de empezar su propio grupo. Entonces tenía que encontrar su propio grupo con cual iba a vivir y sobrevivir el resto de su vida. Por eso la adolescencia es súper importante. Los amigos están tan importantes. Lo que los demás piensan de ti puede ser. Hace 50.000 años era la diferencia entre la vida y la muerte. Hoy en día ya no, pero el cerebro no se ha desarrollado más. Todavía estamos con un cerebro que funciona igual que hace 50.000 años. Entonces, con ese cerebro que está tan abierto y sensible a las críticas de los demás, se vuelve, ahí se queda con un entorno, con redes sociales donde que está diseñado para conectarse fácilmente con otros, pero también para recibir feedback, para recibir la opinión de los demás sobre lo que tú haces. ¡Ay, chévere! Like, un thumbs up, o no sé qué, cuál otra cosa que se han inventado de corazoncitos y no sé qué, no sé cuánto. Y lo que pasa es que ese entorno digital, pues hay varios problemas con eso. Uno es el cyberbullying, obviamente, que se abre la puerta muy grande a que uno hace el bullying y que puede completamente destrozar a la autoestima de un joven. Y lo demás es que a esa edad que el cerebro todavía no está maduro y todavía no funciona normalmente, o que todavía no funciona normalmente, es completamente normal a la edad esa, sino que todavía no tiene la madurez de un adulto para entender que, bueno, te dijeron idiota y bueno, es él el idiota, ¿qué te importa? No, hay cosas más importantes. La gente que te quiere sabe que tú no eres un idiota. Sí, pero él lo dijo y está escrito y todo el mundo en la clase lo vio y ahora me quedo con, ¡ay, no! Bueno, para nosotros adultos eso parece ser una tontería. Para ellos es el fin del mundo. De verdad es el fin del mundo. Y entonces el cerebro de ellos todavía no tienen esas defensas para verlas, para poder poner las críticas donde están y donde tienen que estar y darles su importancia menor. Para ellos es lo más importante. Su cerebro está hecho para ver eso como la cosa más importante que es, porque lo era hace 50.000 años. Y entonces hay esa parte y la otra parte es que se está creando conexiones en el cerebro
que está abierto la puerta a las adicciones. Hay adicciones, obviamente, las drogas, el alcohol, el cigarrillo y todas esas cosas, pero hay también adicciones comportamentales que son súper importantes y dañinas a un nivel enorme. Y eso es el problema que existe entre las redes sociales de un lado y del otro lado los juegos. La verdad, a los 15 años, ya antes, de los 10 a los 15 años, vas a ver las niñas mucho más atraídas por todo lo que es redes sociales, son más comunicativas, etc. Los niños van más hacia los juegos. Aunque hoy en día los juegos también se juegan en red y están jugando con los amigos y todo eso. Entonces hay un componente social ahí también. Lo que pasa es que, igual con los juegos, están diseñados para volvernos adictos. Y otra vez, el adulto tiene un cerebro ya diseñado, ya completo, ya formado y sabe más o menos manejar eso. Hay adultos que no lo logran, ¿no? Pero los jóvenes, 10 años, 12 años, 15 años, 18 años, no, todavía no tiene esa facultad. La última parte que madura es el córtex prefrontal, que se queda aquí. Es la parte que justamente nos permite de poner cosas en relación, de planificar a largo plazo, de ser capaz de racionalizar cosas, muchas de la sabiduría que uno puede desarrollar, pues viene de ese córtex prefrontal. Y uno no puede pedir de su hijo que sea capaz de hacer eso porque físicamente no lo es. El córtex prefrontal todavía no está completamente desarrollado. Entonces, pedir que nuestros hijos sean capaces de manejar sus emociones, etcétera, como un adulto, no es justo. No es justo porque físicamente esa capacidad todavía no está desarrollada. Y para volver al tema de las pantallas, cuando uno deja abierto el uso ilimitado de las pantallas, siendo televisión y otras cosas, es normal, pero sobre todo esas dos cosas, que sean los juegos de un lado y las redes sociales del otro, es como la caja de Pandora. Se abren problemas, es algo, lo he visto tantas veces con papás que llegan a mí, que vienen a mí y me dicen que, ay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues, lo más fácil, si tienes niños jóvenes, niños chiquitos todavía, lo más fácil es de no empezar. Así de sencillo, que no dejen a sus hijos 3 horas por día, 8 horas por día enfrente de la pantalla. Una vez que lo dejas, ya se abre esa necesidad, esas ganas, esa ansiedad de, ay, yo quiero ver más, yo quiero hacer más, yo quiero tener más tiempo en línea con no sé qué, no sé cuánto. Es mucho más fácil manejar eso, pero poquito a poquito. Yo no sé si han seguido eso, pero en la China, por ahí hace un mes, salieron una nueva ley porque tienen tantos problemas de adicción con los jóvenes, que ya está prohibido por ley que los jóvenes puedan jugar entre semana juegos en línea. Solo pueden jugar 1 hora por semana, por fin de semana, el viernes, sábado y domingo, y creo que es de 8 a 9, no más, algo así, por ley. Y entonces controlan eso en línea y todo, y ya no se puede hacer más. Tanto es un problema. Y la verdad, eso es algo que ya voy haciendo desde hace años. Mis hijos, hace años, los amigos nuestros nos dicen que somos súper, ¿cómo se dice? Duros. Sí, ¿No? estrictos, que somos súper estrictos, que solo pueden mirar el viernes, el sábado y el domingo no, ni siquiera, antes era media hora por día, ahora crecieron, pueden ver el viernes media hora, sábado 1 hora, domingo 1 hora. Y es todo, no más. ¿Y sabe qué?
Y yo lo veo, con todos los amigos de mis hijos yo lo veo y cada vez que hay papás que vienen a hablar conmigo es el mismo tema. Los niños que tienen el screen time, la pantalla, tiempo de pantalla controlado, les va bien en la escuela. Los que pueden hacer lo que quieren están con muchos problemas en la escuela por los puntos y no sé qué, no sé cuánto, no duermen lo suficiente, no pueden, no logran enfocarse suficientemente bien porque están cansados, porque jugaron demasiado, no sé qué, no sé cuánto, problemas de bullying, problemas también de agresividad. Hay una distinción importante a hacer porque los juegos pues, con mucha agresividad no es que un niño tranquilo y feliz se vuelve agresivo con un juego agresivo o cuando ve una película agresiva. No es así, sino que lo que hace es que despierta lo que ya hay al dentro del niño. Si el niño ya tiene una tendencia hacia la agresividad, ahí sí se va a volver más agresivos. Pero un niño o una niña que está un amor y tranquilo y todo, puedes meter enfrente de cualquier película súper agresiva y el niño o la niña no se va a volver agresivo. Pero, sabiendo eso, igual toca manejar eso. Y yo, la verdad, yo he visto con mis hijos porque decidimos 1 hora y que eso sea el tope, nos dimos cuenta por nosotros mismos que cuando veían más que 1 hora por día, ya se veía que salía más bocones, más agresivo, más todo, peleaban más y todo. Entonces dijimos, bueno, ahí está la límite, 1 hora. Y, sí, perdón que te interrumpa, lo que pasa es que un poco por la hora, pero además apuntando a lo que estás diciendo, ¿eso puede considerarse novedad? Estos juegos, este tipo de estimulación, ¿eso también es visto como novedad dentro de lo que planteabas tú o no? claro, la verdad, todo está bien y todo está mal, dependiente del nivel en que utilizamos las cosas. Uno puede morir de tomar demasiado agua, ¿eh? Y agua es la cosa más sana que hay. Pero existe una cosa que se llama, ¿cómo se dice? Dilo en inglés. Pues, ¿cómo se dice? Que se puede envenenar con agua. Cuando uno toma mucho agua, se ve como un veneno. De verdad, el cuerpo lo rechaza como un veneno. Entonces, es lo mismo con todo. Y entonces, nosotros de vez en cuando, las excepciones por lo de la pantalla es películas. De vez en cuando nos vemos en familia una película y eso dura obviamente más que 1 hora. Entonces, sí, hacemos excepciones y todo, pero es algo juntos. ¿Sí? Y Perfecto. entonces no hay problema con eso, está chévere, descubren ir al cine juntos con los niños, es fantástico, descubren, fuimos a ver hace unos años del Lion King cuando salió, mi niña nunca lo había visto, salió de ahí con ojos grandes así, ¡oh! Fue la cosa más maravillosa que vi en mi vida, tenía 8 años, en mi vida, es tan linda, pero bueno, sí, es una fuente de novedad, de riqueza, de todo lo que quieres, pero si se quedan mirando Límites. horas por día televisión y película tras película, ahí ya no funciona, ya no está bien. Entonces, todo controlado. Y ahí Oye, es el papel de los papás. Somos nosotros que ponemos las límites ahí. sí. Y por eso mismo el tema de la novedad, la pregunta, sí, te voy a hacer preguntas súper cortitas porque ya los papás se nos están yendo. Y además le Hablaban de dijimos la... que no iba a ser 3-4 horas, va a ser una. Entonces, Iba a ser, claro, exactamente. Hablan de la novedad, preguntaban si es solamente para los niños o también para los adolescentes o cualquier edad. Esas reglas son para Para, cualquier edad. Es más, perfecto. todo lo que he dicho y esos 6 puntos se pueden utilizar también para se dice los ancianos, los Sí, viejitos, los papás, los abuelitos. Es que perfecto. muchas veces tienen retos que tienen que ver con todo eso también. Cualquier edad, tú utilizas eso. Perfecto.
en tu vida por toda la vida y te va a ir bien. Pues, Mónica, tu calidad subirá. cerremos con esas dos preguntas que quedan, Sí, la de la mañana, sí. ¿no? La de la mañana, lo que pasa es que en relación al sueño había una pregunta y otra relacionada, y que decía, la entrada al colegio a las 7:45 de la mañana. En invierno todavía no hay sol, todavía está de noche. Preguntaban, ¿sería conveniente atrasar la hora de entrada al colegio para que pudieran dormir más? Bueno, la gente cínica les va a decir, la gente que no entiende cómo funciona va a decir, pues los niños tienen que ir a dormir más temprano y ya. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama el ritmo circadiano. Ritmo circadiano. El ritmo circadiano hace que nos ponemos cansados a cierta hora, nos despertamos a cierta hora, pero para los jóvenes, los adolescentes, ese hijo de madre ritmo circadiano se vuelve más tarde. Entonces uno ya se queda con ganas de dormir más tarde, a las 11, a las 12, y ya a las 10 ya no funciona, ya no va a dormir a las 10. Y entonces obviamente se tiene que despertarse a las 6 de la mañana, ha dormido 6 horas, cuando debería dormir 9 horas. ¿Por qué tienen que despertarse tan temprano? Porque los profes les conviene, no porque a los niños les conviene. Esa cosa, yo sé, qué pena, pues gracias por preguntar eso, porque es un tema sobre el cual estoy muy fuertemente, tengo opiniones muy fuertes sobre la cosa. Es escandaloso, la verdad, que acá te pasa lo mismo. ¿Eh? No podría ser. Es que estamos planificando los problemas para los niños van supuestamente a la escuela para estudiar y aprender y para abrir la mente, no sé qué, pero los pones ya con un retraso de sueño y cómo van a enfocar, cómo van a escuchar, cómo van a ser capaces de guardar todo eso en su cabecita. Es contranatural. Bueno, sí. Sí, contra natura, sí, contra la naturaleza. O sea, sería bueno. Biológicamente hablando, es un error de poner nuestros hijos tan tempranos en la escuela. Bueno, pero hay Perfecto. otras variables, ¿no? Poniéndome también o sea, eso solo no... Pero bueno, esa otra... ¿Qué hacemos? ¿Terminamos y agradecemos? Sí, O... yo Sí. creo, sí, porque quedaron un par de preguntas, yo creo que se las hacemos y por último después que nos manden mail y ahí les contestamos, porque sí, es retarde, creo que hay que agradecer. Cuando yo empiezo a hablar, No, si podríamos quedarnos mucho rato, lo que pasa es Gregory que... necesita una conclusión, no una introducción, por eso no lo introduje, pero hay que cerrarlo, parece. Exactamente. Así que hay que cerrar. Bueno, ya pues, ¿qué vamos a hacer? Gregory, muchas gracias. A Fernanda, del Lincoln, Mónica, del Grange, a los papás les encantó, se quedaron un montón de tiempo, agradecen todos mucho, las mamás también felices, y obviamente quedan preguntas en el tintero, pero bueno, es parte del proceso, que es cuando uno trae una muy buena persona que hable. Así que con una breve idea, Gregory, para cerrar, ciérranos con una pequeña idea de cierre. Vamos a cerrar. pues como para hacer para mirar todo lo que hablamos esa noche. Básicamente ese es el guión, es así de sencillo. Si tú tienes como papá preguntas que te pienses, bueno, ¿será que lo estoy haciendo bien o no? Claramente vamos a hacer errores, los hacemos todos y no importa tanto, siempre y cuando tenemos eso bien pensado ahí detrás en la cabeza, que para tener un cerebro sano, en un cuerpo sano, en un jovencito que está creciendo, desarrollándose, si tú quieres ayudarlo a guiarlo hacia en la buena dirección, es así de sencillo. Cosas de que nuestras abuelitas nos decían, pero que hoy en día están comprobados por las neurociencias. Muchas gracias a todos. Me encantó estar aquí con ustedes y ojalá
pues nos podemos hablar más otro día. Muchas gracias, Gregory. Muchas gracias a cada uno y una de ustedes, Mónica, Fernanda. Que tengan muy buenas noches, un agrado, un placer, y ya nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Chao, chao. Muchas gracias. Muy buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao. Buenas noches, gracias a todos. Gracias. Chao, chao.